Bueno, Alejandro, feliz de este encuentro el día de hoy. De verdad que comentaba al inicio que va a ser una conversación ligera y profunda, de esas enriquecedoras que nos alimentan no solo desde el ámbito personal, sino también profesional, porque de alguna manera lideramos. Yo quiero, bueno, hacer la antesala y bienvenida de Alejandro Silán. ¿Quién es Alejandro y por qué me motiva hoy tanto el estar aquí? Alejandro es mentor y consultor de hace más de 35 años en no menos de 21 países. Y aquí nos saludan desde Argentina, Valencia, ay, qué maravilloso, Portugal, un saludo para todos. Y les comentaba que no solamente con una experiencia y trayectoria de más de 35 años, sino en 21 países. ¿Qué lo hace especial? Bueno, esa triada entre el ser, el saber y el hacer. Además, Alejandro es un artista creativo, escultor que talla en madera de manera muy especial y eso nos dice un poco de lo importante del balance en la vida. Es chef por afición, dibujante, ha desarrollado no menos de 9 metodologías, de las cuales quiero comentar tres muy especiales, como son razón de ser, proyecto de vida, improvisación estratégica, que hoy, en el entorno en que nos desenvolvemos, es tan importante. Pero además también es escritor y tiene no menos de 6 libros, entre los cuales quiero hacer referencia a Reflexionamientos uno y 2. Y hoy vamos a hablar de su más reciente lanzamiento, Vanetecum Directivo Silar, una brújula para liderar con propósito. Sin más preámbulo, Alejandro, pues quiero cederte la palabra para dar inicio formal a este encuentro de alimento para el alma. Y no quiero dejar de saludar, un saludo para quienes están desde Nicaragua, a los estudiantes de la Escuela de Relaciones Industriales de mi alma mater, Universidad de Carabobo, profesores y autoridades que hoy también nos acompañan. Fanny, un placer compartir este espacio contigo y muy honrado de ser tu invitado la noche de hoy. Bueno, Cuéntame, pregunta, bombardéame con preguntas y aquí estoy bueno, ya para para no dar responder y más. estoy muy contento. Para no dar más larga, yo quiero comentarles que el más reciente libro de Alejandro tiene 9 sesiones importantes por las cuales pasearemos hoy. Y yo quiero iniciar, Alejandro, por aclarar que Vanedecum es la denominación de un libro que es de fácil acceso y que yo, después de ver el contenido de tu libro, lo llamo mentor de bolsillo. Y quisiera iniciar con un tema que es esencial para todos en nuestra vida, como es razón de ser. ¿Qué quieres compartirnos con relación a lo importante de la razón de ser hoy para quienes lideran en cualquier ámbito? Sí, la razón de ser nace algunos años por la necesidad de darle sentido a lo que hacemos. Si nos descuidamos, entramos en una vorágine y a veces no podemos distinguir entre estar ocupados y ser productivos. Nuestros países, oye, nos obligan a hacer un montón de cosas, pero te preguntas, ¿lo que estoy haciendo contribuye a mi felicidad? ¿Contribuye a mi prosperidad? ¿Tiene sentido más allá de estar ocupado? Y de ahí viene la razón de ser. Y la razón de ser, tú sabes que, Fanny, la pregunta que más nos acompaña desde niños es el por qué. ¿Por qué Sí. papá esto? ¿Por qué mamá esto? ¿Por qué? Pero el por qué te catapulta la mente hacia el pasado y lo que evoca es explicación y justificación. Sin embargo, cuando nos preguntamos el para qué te lanza la mente hacia el futuro y te resalta el sentido de lo que haces. ¿Para qué haces lo que haces? Y eso te enfoca, con lo cual te reduce la dispersión de energía. Entonces, es muy útil enfocar el para qué, que es el sentido, es la esencia, es el aporte de lo que tú haces. Importante, Alejandro, sobre todo en estos tiempos
tan desafiantes, donde ciertamente muchas veces el levantarnos y poder tener esa conexión con nuestra esencia hace la diferencia para hacer frente a los desafíos. Y esto me hace conectar con el segundo tema que puede sonar dicotómico, pero que yo estoy segura tiene una respuesta muy valiosa y es la improvisación estratégica. Mira, ¿Cómo hoy yo, la utilizamos? sí, fíjate lo siguiente. Yo pasé 12 años en Alemania, yo estudié 12 años en Alemania. Entonces regresé a Venezuela con el cerebro cuadrado, pues. Y en Alemania me inculcaron fuertemente que para tener una buena, en las empresas, para ejecutar muy bien, hay que planificar muy bien. Entonces, y que el éxito estaba ligado a la buena ejecución del plan. Ahora, yo me pregunto si en Venezuela o cualquier país latinoamericano nosotros ejecutamos a rajatabla los planes, quebramos, porque en el momento de ejecutar, el país es otro que el momento de planificar, porque nos cambia la regla de cada rato. Con lo cual, quieras o no, nosotros tenemos que improvisar. O sea, eso es un mandato. Ahora la pregunta es, ¿tú improvisas porque ya se te quema la casa o se te inunda la casa? ¿O elevamos la improvisación hacia un nivel mucho más profesional y por eso la improvisación estratégica? O sea, planificamos la improvisación, planificamos los posibles riesgos que vengan y sencillamente nos adelantamos a los hechos. Sí, definitivamente es anticipar escenarios en un entorno que es vulnerable, lleno de incertidumbre, además con mucha ansiedad, que es parte de lo que lo caracteriza hoy, y no solamente en Venezuela, a nivel, en este caso, global. Hay, hay un punto muy interesante y es en referencia a cómo en ese liderar en el día a día, donde lidiamos con la improvisación, con muchos desafíos, cómo hacer del humor esa herramienta como factor de productividad. Y es una sección súper importante e interesante en tu libro. Sí, yo creo que el humor ha sido subvaluado. O sea, también en los colegios nosotros nos hacen ser serios, tomar las cosas en serio, el que es chistoso es más bien revoltoso, etcétera. Entonces, no hemos rescatado el humor como un valor intrínseco dentro de las organizaciones. Ahora, cada vez hay más presión sobre las personas, con lo cual cada vez hay más estrés. Y el humor es un antídoto del estrés. El humor, el humor tiene varias ventajas extraordinarias. Número uno, nos hace más humanos. Ujú. El humor no evade la realidad, por el contrario, aborda la realidad, la mira de frente, pero le da una vuelta para que lo serio no se infle el ego y no se tome tan en serio, con lo cual relaja. Y la otra cosa con el humor, el valor es que acerca a las personas y cuando uno se ríe, automáticamente tú estás en el presente. Entonces, todos los gurús, desde Confucio, Buda, Lao Tse, Eckhart Tolle, el poder de la hora, todo eso te dicen que hay que estar en el presente. Bueno, cuando tú te ríes, tú siempre estás en... Hay dos cosas en las que tú estás en el presente. Uno es el humor y el otro es el agradecimiento. Sí, total. El estado de agradecimiento nos conecta con el aquí y el ahora y nos, de alguna manera, nos carga de una energía que nos fortalece para los desafíos. Quiero leerte algunos de los mensajes. Alejandro Valery desde Argentina nos dice, wow, el humor me conecta con la felicidad. Alex Millán de Valencia, Venezuela, nos dice, ¿sabes qué? El humor me da paz. Heidi, el humor conecta y de alguna forma nos aterriza. Entonces, fíjate qué interesante como muchas veces tú mencionaste algo y es el siguiente tema en el que vamos a abordar, cómo el ego también nos desvincula de ese ego que, como bien tú lo denominas, es un
en tu libro es un roedor y que también está muy conectado con esa arrogancia corporativa que muchas veces es tan dañina organizacionalmente. Quiero leerte, antes de darte la palabra, otros mensajes. Hablan de la gratitud. Definitivamente inyecta una energía positiva a los equipos cuando también desde el rol de líder tenemos esa capacidad incluso de agradecer, porque muchas veces dentro de ese entorno tenso, nos centramos en los momentos donde las cosas nos salen bien. Y el agradecer cuando salen bien, pues suele ser como algo muy eventual. Entonces, retomando o conectando, y cierro con este otro comentario de Manuel Tovar, el humor nos da ánimo, sí, es un catalizador. En términos de lo que tú mencionabas, Alejandro, de el impacto también del humor en ese ego que es un roedor y esa arrogancia corporativa que a veces genera una barrera y distancia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Eh, Mira, sí. Ay, quiero destacar, vi ahí el aporte, el saludo de mi querida Mercedes González de Nicaragua. Ella es un crack, tanto como coach como pedagoga, pero a través del juego. Ella es una experta lúdica, con lo cual utiliza el humor. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y regresando a eso, Fanny, no te olvides que hay como una frase que la letra con sangre entra o el conocimiento con sangre entra. ¡Qué desastre! ¿Por qué tenemos que sufrir para aprender algo cuando lo podemos hacer con humor y en forma lúdica? Mira, en cuanto al ego, el ser humano, tu mente solo puede estar en dos fases diferentes. O estás, vamos a decir, en amor, observación, comprensión, o estás en ego. Y cuando estás en ego, estás en opinión y en juicio. Y toda opinión o juicio se para. ¿Ok? Entonces, Distancia. yo te pregunto, tú que vienes también del mundo corporativo, ¿cuántas veces hemos estado en reuniones que duran 2 horas, pero que se hubieran podido hacer en media hora o en tres cuartos de hora? Oye, un montón Muchísimo, de veces. muchísimo. Y en el momento que una mente egoica, que no es egoísta, sino egoica, que está en el ego, emite una opinión, y ahora viene lo más importante, la energía que esa persona va a invertir ya no es para seguir buscando la verdad, sino la energía la pone al servicio de defender su opinión. Entonces, wow. Y ahí se nos va gran parte de la rentabilidad de la empresa, en defender opiniones que previamente ha fabricado nuestro ego. Por eso es un roedor de la productividad, es un roedor de la felicidad, es un roedor de la rentabilidad. Sí, y me hiciste pensar en algo, ¿no? En cuando invertimos tanta energía en ese tener la razón, que es un poco lo que tú mencionas. Hay otra sección de tu libro muy interesante y está asociada a la obediencia, porque así como vemos el ego y la arrogancia corporativa, también vemos mucho estilo de liderazgo que está muy orientado a ser obedecido. Me encantaría escuchar un poco más acerca de eso, Alejandro. Fíjate, yo soy hijo de un papá militar. eh, Y el papá militar fue militar doble, uno de carrera y otro de carácter. Después me mandaron a un internado con curas y monjas donde estuve 5 años y por eso desarrolló en mí una irreverencia traviesa, para decirlo de alguna forma. Y eso me lleva a ocuparme de la obediencia. Vamos a ser honestos, la obediencia con criterio propio, porque hay cosas que tenemos que obedecer, como reglas éticas, tus valores, tus principios, reglas de convivencia, etcétera. Pero también tienes que tener un criterio propio porque si no eres manipulable. La obediencia sin criterio propio genera esclavos. Ujú. La obediencia sin humor genera amargura. Y la obediencia con rencor, sea rencor religioso, social, económico, racional, genera talibanes.
todos los terroristas son obedientes. Todos los que están en una secta, si el jefe de la secta dice que vamos a suicidarnos, todos se suicidan. Entonces, la obediencia en sí no es buena. La única obediencia buena es la que va ligada a un criterio propio. Por aquí Porque Heidi nos dice que ha atinado obedecer con criterio propio. Y anteriormente, bajo el seudónimo de Batman, nos escribía obedecer no, tener criterio, guiar con criterio sí. Y es muy interesante lo que comentas, Alejandro, porque muchas veces, y está muy conectado a generar ese ambiente de psicología o seguridad psicológica, donde sea posible exponer puntos de vista diferentes sin el temor de ser juzgados. Porque si piensas diferente, entonces no estás conmigo. Y ese entra como que en un ambiente muy manipulativo, lo cual es bastante reincidente a nivel organizacional y en los espacios también familiares y personales. No sé si quieres acotar algo adicional con referencia a esto. sí, yo les quiero pedir, oye, muchísimas gracias por todos los comentarios, pero les quiero pedir, preguntar a las personas, aquellos que han llevado el mundo hacia adelante, un Einstein, un Einstein, un Newton, un Picasso, un Dalí, que han roto reglas de juego, ¿qué ha llevado el mundo para adelante? ¿La obediencia o la desobediencia a las reglas conocidas? Bueno, vamos ¿Y a qué, ver qué responde la audiencia. Una buena pregunta. Si la puedes repetir y yo voy a estar atenta aquí a sus respuestas. Exacto. ¿Qué es lo que ha aportado más a la evolución del mundo? ¿La obediencia o la desobediencia? Y desafiar los conocimientos que hemos tenido para seguir progresando. Entonces, hay una cuestión, como dice mi amigo Sergio, cuando algo es disruptivo, yo tengo que respetar obedientemente ciertas reglas de la naturaleza que son inviolables, pero tengo que desobedecer clichés humanos que nos frenan. Sí, definitivamente para dejar huella y muy conectado con algo de hoy, ¿no? Ya hoy no es suficiente pensar fuera de la caja, sino pensar sin caja. Y conecta mucho para poder tener esa disrupción de la que nos comentan, desobediencia con conocimiento. Alguien nos dice, rompiendo las reglas o el desafío de viejos patrones. Sí, definitivamente, para poder generar esos cambios. Hay quien también nos dice, Xiomara, desafiar un poco las reglas es necesario. Y Víctor nos dice, por supuesto que la desobediencia. Y qué importante tener claridad de la diferencia de una desobediencia disruptiva que no es personal, porque el desafío del liderazgo está en no personalizarlo, en entender que es parte de los aportes. Muchas veces como líderes nos rodeamos de quienes piensan igual que nosotros y perdemos esa conexión de qué valioso es cuando en nuestro equipo tenemos personas que desafían las ideas o que ven otros espacios que nosotros no estamos viendo. Tal cual, tal cual. Mira, Alejandro, hay otro tema súper interesante, y aquí ya voy a entrar en materia de quienes hoy en mi asignatura de selección tú dedicas un capítulo muy especial a la selección como factor de éxito. Muchas veces, y hoy te puedo decir, en reuniones con líderes de compañías dicen, wow, qué difícil seleccionar. O quienes piensan, eso es de todos menos es mío, es de recursos humanos, es de gestión humana. Y en ese capítulo tú hablas de elementos claves como motivar sin motivar para no retener y la selección como factor clave. ¿Puedes compartirnos esa visión amplia e interesante que tienes con relación a ello el día de hoy? Sí, Fanny, mira, oye, a ti también que te gusta cocinar. Cuando tú ves un programa de cocina, sea el maestro Arguiñano en España o nuestro querido Sumito o de Claudio Nazoa o lo que sea, eh,
no nos muestran la parte más importante. O sea, nos muestran ya cuando están ahí y meten todo en la olla, etcétera. Pero lo más importante es que los buenos chefs van ellos mismos al mercado y seleccionan los mejores ingredientes. O sea, es casi imposible hacer una mala comida con buenos ingredientes. Y por otra Mm, parte, tú no puedes hacer una paella excelente con camarones pasados o con ingredientes no aptos. De eso se trata. Entonces, y no estoy diciendo que hay personas buenas o malas porque no somos quien para juzgar, pero sí ujú, tenemos que preguntarnos quién es apto. O sea, es la aptitud. Y la aptitud depende de dos pilares. Hay un pilar profesional, que es lo que sale en el currículum, y hay un pilar humano, con lo cual tenemos que sopesar ambas cosas. En general, la gente contrata más por lo profesional, pero cuando tiene que salirse de alguien, se sale por lo humano. Entonces, ujú. eso hay que sopesarlo. Y aquí quiero que compartamos de verdad una perla que a mí me ha servido mucho, y es que, y ahí viene lo que tú mencionaste de la arrogancia corporativa. En la selección, nosotros nos preguntamos si una persona, y lo que sabe, es apta para mi empresa. Ujú. Pero yo les sugiero, y desde años vengo practicándolo, que hagamos la pregunta recíproca. Si mi empresa y el desafío que le voy a dar a esa persona es apta para el proyecto de vida de esa persona. Entonces, si la persona es apta para mi empresa, pero lo que va a experimentar en mi empresa, ese crecimiento, ese desafío, eso es acorde y va encajado en su proyecto de vida, el match es fantástico. Y no tengo que motivar. Eso es que hay que motivar a la gente, falso. Yo no gano plata motivando gente, yo gano plata sirviendo mejor a mis clientes. Fíjate qué interesante y conecto con, no solamente es que se integre para el propósito organizacional, sino en ese proceso de selección, validar que ese propósito conecta con el propósito de ese integrante. Y entonces, claro, entiendo un poco lo que resaltas. Mira, siendo así, pues la persona va a estar plenamente motivada y no va a ser necesario motivar para retener. Y esto me conecta con algo que está muy en boga y hay estudiantes de la Escuela de Relaciones Industriales. Hoy me escribía uno de ellos, Alex Millán, y decía, wow, me quiero conectar porque justamente mi proyecto de grado está vinculado a el liderazgo humanizado, a esa conexión. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso, Alejandro? Mira, ahí se conectó de Medellín mi maestra, maestra y experta en Hellinger y cuantas cosas puedas imaginar, Miriam, un gran beso. Mira, eh, hay un liderazgo que no es humano, quiero preguntarte, ¿por qué dices que el liderazgo humanizado? Conectado en centrarse en esa esencia del ser, de justamente no nada más en qué aportas a la organización, sino también cómo la organización te aporta, ¿no? Que está muy vinculado a ese propósito. Ok, ok, perfecto. Mira, voy a, digamos, desenmascarar una serie de falacias que nos han metido en la cabeza. La primera falacia también empieza con el uso del lenguaje de que tenemos que buscar un balance vida-trabajo, con lo Ay, cual ya estoy diciendo que el trabajo no es ujú, vida. O sea, el trabajo es un espacio donde yo puedo percibir una remuneración material, pero al mismo tiempo puedo recibir un beneficio emocional y espiritual de crecimiento. Y así ujú, es como lo tenemos que hacer. Y entonces el trabajo tiene sentido. Cuando yo digo vida o trabajo, digo el que, wow, el trabajo no es vida. Y si no es vida, entonces tenemos que humanizarlo, ¿ok? Porque fíjate, el doctor Joe Dispenza, que tú bien conoces, nos dijo en un taller recientemente que la mente humana produce entre 60 y 70 mil pensamientos al día. Y los pensamientos son fuerza, son energía. Listo. ujú. Sí, ¿En qué los inviertes? ¿En qué los inviertes?
Cuando tú creas un ambiente de trabajo, de bienestar, de alto desafío profesional, de aprendizaje, de ampliar la zona de confort y crecimiento, de una emotividad, wow, se vuelve en un placer desafiante, ¿ok? Que unido a la disciplina te lleva al progreso. De eso se trata. Y esos son los espacios de liderazgo humano que tenemos que crear. Sí, definitivamente eh, estás rompiendo con un paradigma, Alejandro. Siempre hemos escuchado equilibrio, vida, trabajo, balance, vida, trabajo. Y tú, en tu mentor de bolsillo, que es como yo denomino tu más reciente obra, Vanedecum Directivo Silisagi, una guía para liderar con propósito, tú hablas justamente del equilibrio vida-vida. Entonces, allí te preguntaría, eh, esa reflexión base para que nos quede a todos muy claro, porque es que tenemos años manejando equilibrio, vida, trabajo, ¿sabes? Y aquí estamos rompiendo ese esquema y ese paradigma. Es que si me lo formulas, Fanny, como equilibrio, vida profesional, vida privada o personal, oye, ya me suena más potable. Okay. Pero ahí regresamos a un virus social que nos han metido en la cabeza y es el virus de que nosotros vivimos bajo y esto algunos de los alumnos ya lo conocen, vivimos bajo la tiranía del O en lugar de vivir con la genialidad del I. Y lo voy a explicar un poquitico. Ujú. Cuando tú tienes 3 años, te pregunta tu mamá, oye, ¿tú quieres un quesillo o quieres helado? Entonces, mi respuesta como irreverente es que yo quiero quesillo, helado y un pedacito de la marquesa de chocolate que quedó del cumpleaños de la abuela. ¿Por qué me pones a elegir? Después entras en el colegio y la sociedad hace y. ¿Tú vas para ciencias o vas para humanidades? Oye, yo quiero ser un crack en matemáticas y hablar 5 idiomas. ¿Cuál es tu problema? Después, cuando eres adolescente, oye, Fanny, ¿tú vas a salir de rumba el viernes o el sábado? Y tú vas a contestar, yo voy a salir el jueves para agarrar mínimo y sigo el viernes y el sábado. Entonces, la vida es y. El puercoespín tiene las púas en la espalda porque es el animal que tiene la piel más fina en la barriga. Existe el día porque existe la noche. Es y somos materiales, somos emocionales y somos espirituales. Entonces, esa división entre uno y lo otro, o es esto o es lo otro, nos hace pensar que si alguien, por ejemplo, ha hecho dinero y es rentable, entonces pensamos, ay, seguro que tiene la familia mal. O hablando en criollo, que si es muy espiritual, es entonces un pelabola. Oye, ¿por qué yo no puedo tener una vida de alta satisfacción emocional, tener una bella familia, llevarme bien con la familia y amigos, pero además ser rentable y ser ético? ¿Cuál es el problema? Me hiciste conectar con algo que es maravilloso y que tú también ejemplificas muy bien y que desde que lo escuché la primera vez lo tengo muy presente y es el uso del pero. Me encantaría, aprovechando esta explicación tan valiosa, que adicionáramos ese pero del cual también tenemos tan arraigado. Eh, Oye, en la universidad, hace unos años, en posgrado, eh, llegué a prohibir la palabra pero. O sea, porque cuando el ser humano dice pero, tú le pones una coma y todo lo que dijiste anteriormente lo anulas. Entonces, reemplaza, yo le quiero hacer una invitación a tu auditorio, y es que eliminen por lo menos por 3, 4 semanas la palabra pero y cualquier frase que empiece con lo que pasa es que. ¿Ok? Que, que eviten esas dos cosas, el pero y lo que pasa. Oye, y entonces, ¿qué puedo decir? Y, mira, y yo lo veo de esta forma. ¿Y qué pasa si lo iluminamos de esta? ¿Por qué? Porque entonces empiezas a sumar. Y Fanny, yo te pregunto una cosa. Vamos a decir en la plaza principal de Altamira, en Caracas, o en la Plaza Bolívar en Valencia,
Hay un choque y hay 40 personas viendo el choque. ¿Cuántas versiones del choque vamos a tener? 40. 40. ¿Para qué vamos a discutir es esto y lo otro? O sea, la realidad es lo que yo percibo de la realidad. Y si tú me permites que yo sume con mi realidad, entre los dos nos enriquecemos. Pero no hay por qué anular al otro con un pero. Wow, yo creo que es súper poderoso y por eso quise que lo ampliaras. Aquí Sergio nos comenta, pero es justificación. Previamente Víctor decía, excelente, me identifico definitivamente. Y es interesante tener conciencia porque al final se convierte en una barrera de relacionamiento, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos, porque siempre estamos en esa posición de juicio, que como tú bien decías al inicio, es, se lleva parte de esa energía que tanto necesitamos hoy. Yo no puedo dejar de mencionar, Alejandro, y esto conecta con estos temas blandos, con una sección de tu libro que dice así, la materia blanda es la más dura. Sí, ¿Sí? mira, si nosotros pusiéramos sobre la mesa en centímetros cúbicos todo lo que aprendemos, ¿ok? Todo lo que aprendemos, desde decretos, desde esto, desde lo otro, wow, subimos. Estoy hablando de gente que no hace la carrera de psicología, sino administración, ingeniería o lo que sea. Y al lado ponemos cuántas horas le dedicamos a estudiar al ser humano. Wow, lo que menos estudiamos es al ser humano. Sin embargo, hay Ujú. una cosa bien interesante, que todo lo que logramos en la vida lo logramos a través del ser humano. Ajá. Y eso es la materia blanda. Oye, porque no es tangible. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo puedo? La materia dura es 2 más 2 son 4, porque siempre son 4, y si saco las cuentas tengo tanta rentabilidad. Esa es la materia dura. Pero la blanda no hallo cómo acercarme. Pero es que la materia blanda, bien estudiada a través de un raciocinio sano, ¿ok? No demasiado severo, te lleva a unas conclusiones que te empujan la vida en equipo, en convivencia y en un repartir digamos, de renta, un repartir de la creatividad, de repartir las cosechas, de repartir el que todos lo disfrutemos. Pero esa materia blanda es la más dura porque no sabemos cómo entrarle. Mira, De hecho, te voy a comentar algo. Mi ujú, sobrino, no te voy a decir la universidad para no rayar la universidad, pero en mi sobrino me reuní con el decano de la universidad en España, donde él estudió, y él se graduó con el título de administrador, administración y dirección de empresas. Y yo le pregunto, sobrinito, ¿cuántas horas de psicología aplicada tuviste en la carrera? Me dijo ninguna. Entonces le pido al decano, ¿cómo ustedes son capaces de mandar al mundo empresarial a alguien con un título de administrador y dirección de empresas si no ha estudiado al ser humano? Ah, no, pues eso están los posgrados. Todavía mm, estamos ahí. Y por eso es lo más duro, porque no wow, lo entendemos. Es que no lo eh, entendemos. ujú, discúlpame, y si no lo entendemos, lo, lo- lo manejamos a batacazos. Si no lo entendemos, por eso generamos cosas como balance vida-trabajo, porque no lo entendemos. Es que no entendemos que el trabajo es vida. wow, Y nos basamos en las definiciones del colegio que son erróneas. En el colegio nos dijeron, ¿a ti cómo te definieron qué es el ser humano? El ser humano es un animal racional. Así nos lo definieron. Bueno, lo de animal a veces te lo acepto, pero racional no. Nosotros somos racionales, somos emocionales y somos espirituales. O sea, desde la definición más básica ya le entramos mal a la materia. wow, por aquí nos escriben, si no lo entendemos, lo sufrimos. ¿Qué Tal cual. frase alguien nos dice? Todavía estamos recibiendo educación de gerencia 1.0 y 2.0. Y alguien más nos comenta,
el estudio del ser humano debe ir de la mano en búsqueda constante de respuestas. Y sabes qué, Alejandro, aquí en este paréntesis yo quiero comentar y ya nos vas a decir dónde es posible conseguir tu libro. Y es que leyendo un poco esa crítica valiosa, y aquí Marley desde Canadá nos dice, necesitamos aprender del comportamiento y trabajarnos internamente, sí, porque muchas veces es más fácil hacer así que hacer así. Pero quería compartir que Sebastián Font, un directivo del área de transformación digital de CaixaBank desde España, justamente decía, wow, tenía no menos de 30 años que un libro no me marcaba tanto. Y su testimonio está muy vinculado con lo que nos acabas de decir. Él dice, después de leer este libro, comprender el comportamiento humano, me doy cuenta que vale más que muchos másters. Entonces, fíjate qué interesante cómo ese directivo pues da ese valor a que lo blando es lo más duro. Belkis Rojas, profesora de la Universidad de Carabobo, nos escribe, las asignaturas vinculadas al ser humano y cualitativas son asignaturas pendientes. Debe ser un eje transversal. También nos colocan grave error si el estudiante de administración de empresas no ve psicología o esa materia blanda. Yo quisiera preguntar a la audiencia, porque bueno, de verdad que Alejandro, como ven, en estos llevamos exactamente ya 40 minutos de conversación, nos hemos paseado por tópicos que nos centran en un liderazgo con propósito para transformar con el corazón y disfrutar en el camino. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Alejandro, y mientras ustedes formulan su pregunta, Alejandro, yo quiero que nos digas cómo podemos tener acceso a tu libro Vanedecum, Directivo Silagui, una brújula para quienes lideran con propósito. Si te escriben a ti o me escriben a mí, yo les puedo dar el WhatsApp. Mi WhatsApp es 0412 Ok, 0412 042 773 773 2324. 2324. Bueno, es súper Entonces, importante. Aquí nos escriben, en nuestro caso, en relaciones industriales, el pensum académico tiene psicología general, psicología social y sociología, por lo que estudiamos el comportamiento humano. Ay, por aquí Eduardo Marfi, bienvenido. Un saludo muy especial para ti. Te dejo un mensaje. Dice, quiero mi libro. Bueno, somos dos, Eduardo. Mercedes nos comenta, para mí la única lección profunda relacionada al ser la aprendemos cuando aprendemos a leer. Mi mamá me ama, mi mamá me mima, amo a Pepe, me llama Pepa. Después no se les olvida, se los aseguro. Nuevamente nos preguntan cómo obtener el libro. Alejandro, comenta tus redes sociales para que también, oye, hoy quienes te escuchan, pues puedan conectar a través de ti. Por favor, las redes sociales. sí, las redes sociales es Campus 2SP. Campus 2SP y reitero mi teléfono, mi WhatsApp 0412 773 2324. Y con eso, Fanny, hay un símil que a mí me encanta reflexionar sobre eso. Fíjate, ¿qué hace un delfín cuando nace debajo del agua? Sale de mamá, hay unos videos preciosos y ya empieza a nadar, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace un pollito cuando rompe el cascarón por dentro? ¿Ok? Eh, quiere salir a la vida. Bueno, la mamá le ayuda, quitar el cascarón y el pollito empieza a dar los primeros pasos y picotea. ¿Ok? Entonces, mi pregunta, y me disculpan la pregunta, pero ¿para qué sirve el ser humano cuando nace? Para absolutamente nada. O sea, nosotros cuando nace, aparte de atraer cariño, pero nosotros sin la ayuda de otro no sobrevivimos. ¿Correcto?
O sea, Sí, nosotros, para decirlo de alguna forma, para sobrevivir necesitamos de los demás, ¿correcto? definitivamente. Entonces, correcto. Entonces, nosotros debemos de darle un agradecimiento de por vida a las personas, porque gracias a ellas hemos sobrevivido, por lo cual vale la pena estudiarlas. Y cuando seamos mayores, vale la pena reiterar esa ayuda que hemos recibido para sobrevivir, para ayudar a otros a vivir mejor. Pero, pero por favor, nosotros los primeros años no servimos para nada, aunque te confieso que algunos prolongan ese no servir hasta los 20 y los 30, pero vamos a dejarlo de ese tamaño. Mira, Alejandro, quiero leerte. Hay un saludo a Isabel Carrero, una reconocida coach certificada. Ella dice, yo también quiero ese libro. José Rafael González, director ejecutivo del Grupo Relaciones GRI Venezuela, te envía un cálido saludo. Ah, Milagro igualmente. Carrasquel, al nacer somos totalmente dependientes. Y yo, miren, quiero, porque es increíble, si ya nos, es la segunda vez que tenemos un encuentro especial donde el tiempo sencillamente vuela. Yo les quiero decir que el libro de Alejandro tiene un total de 9 secciones. Y estas secciones, como para que queden así con ese deseo de tener el libro a la brevedad, empiezan justamente con razón de ser. Luego, el segundo bloque es estrategia. Y ahí es justamente donde se aborda esa improvisación estratégica. El tercero es acerca de cultura, el ADN corporativo, cómo el humor es un factor de la productividad, entre muchos otros temas. Luego, el cuarto tema está vinculado a dirección y liderazgo. Y aquí, Alejandro, quiero hacer una pausa sobre el líder con olor a oveja para ir cerrando nuestro espacio. ¿A qué se refiere el líder con olor a oveja? Eso se lo debo al padre, a mi amigo el padre Janssens, una persona extraordinaria, que me mencionó que el Papa Francisco en una homilía resaltó que los curas deberían visitar a sus feligreses. Como un buen pastor tiene que oler a oveja. Y eso lo trasladé sencillamente a la gerencia. Un buen líder no puede oler a PowerPoint. Un buen líder no puede oler a aire acondicionado. O sea, nosotros necesitamos oler a Wow, oveja. me Y esa encanta. cercanía, de nuevo, tiene que ser tridimensional. Hay una cercanía corporal, darnos un abrazo, mirarnos a los ojos, trabajar codo a codo, pero también tomarnos un buen whiskycito codo a codo. Eso es muy importante. El otro es el emocional, la empatía, es sentirnos, es interesarnos por el otro. Y el tercero, por supuesto, es espiritual, es preguntarnos, oye, ¿cuál es el proyecto de vida de mi gente? Y yo como líder, ¿en qué los puedo ayudar para que ellos crezcan? Mira, Entonces, esto conecta con algo que en lo que por años tú has sido un portavoz y que yo la primera vez que lo escuché dije, wow, cambió mi perspectiva. Y es el líder que está al servicio de la gente. Y para estar al servicio necesitas subirte las mangas y conectar. Porque esa visión de yo líder a la espera de que me atienda, me sirva, cambió. Entonces, ese olor, ese líder olor a abeja es justamente conectar con la realidad y estar al servicio. Ya estoy leyendo y tengo algunas preguntas ya para cerrar, solo que quiero terminar de comentarles los siguientes bloques de este maravilloso libro que para mí es mentor de bolsillo. Alejandro lo denominó Vanedecum, que es un libro de bolsillo de acceso rápido. Y yo digo, wow, qué maravilloso que uno pueda tener un mentor de bolsillo. Y aquí nos escriben, wow, me ha encantado este live. Bueno, para que sepan qué contenido tiene este libro de maravilloso, pues tenemos luego la sección de gestión, una vinculada y allí hace énfasis en embustes directivos, en 3 principios de la gestión que son claves. Luego habla de la productividad y el diagnóstico de la reunionitis, del cual nos mencionó ya Alejandro en esta conversación. El siguiente bloque es sobre personas y lo importante de incorporar al equipo
esa calidad. Y los dos últimos son actitud, destrezas y problemas versus creatividad. Wow, la verdad que ha sido maravilloso. Nos escriben excelente burbuja del conocimiento, eso es verdad. Hay quien siente que hay que rendirle pleitesía, sí, pensamos que la jerarquía es eso, que nos sirvan, cuando en realidad es estar al servicio para hacer que las cosas pasen. José González, del Grupo de Relaciones Industriales, dejó una pregunta hace unos minutos que decía, ¿cómo bajo este nuevo esquema, estos nuevos paradigmas, esta nueva forma de ver el liderazgo con propósito para transformar con pasión y, muy importante, has hecho énfasis, disfrutar con humor el camino, porque sabemos que los desafíos siempre van a estar presentes? ¿Qué rol juegan las cámaras y los gremios en esto que nos planteas hoy, Alejandro? Esa es su pregunta. Mira, yo creo que las cámaras y los gremios pudieran jugar un rol más importante. ¿Ok? Lo han hecho, pero para la Venezuela que estamos construyendo, tenemos que jugar un rol más importante. Y es lo siguiente, no basta representar, digamos, los intereses de nuestra comunidad. Tenemos que levantar nuestra voz para que el Estado cumpla con sus funciones. El Estado tiene normalmente tres funciones: seguridad, salud y educación. El Estado no está para meterse en las empresas. El Estado está para fomentar la calidad de vida de la gente. Salud, educación y seguridad. Y, por ejemplo, cuando el Estado no está dando la educación adecuada en los colegios, ¿quién tiene que cargar con el costo de educar a la gente? Las empresas. Y cuando las empresas tienen que cargar con el costo adicional de la educación, ¿ok? No pierden en competitividad, ¿correcto? Porque tienen que invertir ingentes recursos para formar aquello que a la gente se lo hubiéramos tenido que dar ya en el colegio. Entonces, por ejemplo, yo en Venezuela, comparado con 12 años que viví en Alemania, tengo que educar las mentes hacia un montón de cosas que los alemanes ya lo consiguen en la escuela. Por algo, los productos hechos en Alemania son número uno en el mundo, porque desde la escuela los preparan. Entonces, en los gremios, y están haciendo un buen trabajo los gremios, mi invitación es que sigamos elevando ese nivel de exigirle que cada quien en esto que se llama un país cumpla con su rol. Y para eso necesitamos educar mejor. Y sobre todo necesitamos educar mejor para comprender cómo funciona una sociedad y cómo funciona la economía. ¿Ok? Para que podamos apostar y felicitar a aquel que se esfuerza, aquel que se levanta por la mañana para producir y aquel que arriesga su capital para generar puestos de trabajo para el otro. Bueno, va muy en sintonía con alguien que nos comenta, bueno, parte de esa seguridad eh, es la seguridad jurídica que permite a las empresas generar empleo y calidad de vida. José Tal desde cual. Portugal nos dice, wow, es extraordinariamente motivador acompañar a líderes con gran empatía y sensibilidad, motivación más que el nombre de una empresa y en muchas ocasiones que un buen salario. Sí, definitivamente el liderazgo marca la diferencia y ese ambiente. Bueno, cuando nos quedan solo 5 minutos, yo quiero anunciar dos invitaciones especiales. La primera, en los próximos días, en mi casa digital, fannynoel.com, pues Alejandro, como invitado especial, estará compartiendo un maravilloso artículo sobre un tema del cual, wow, todos necesitamos pasearnos, que es el liderazgo y las 6 necesidades básicas. Así que estén muy atentos. Y la otra invitación es que mañana Alejandro va a estar a las 2 de la tarde, hora de Venezuela y Miami, en un espacio donde va a abordar liderazgo y comunicación en el sector educativo. Entonces, esta invitación para
quienes hacemos vida en el sector educativo, líderes, directivos, mucho valor, tiene este contenido de calidad que definitivamente hace la diferencia, marca una huella. Y bueno, Alejandro, sin más preámbulo, quiero dejarte esa palabra, esa frase, esa reflexión de cierre con este aperitivo de hoy de liderazgo con propósito para transformar con pasión y disfrutar el trayecto con humor. Fanny, muchísimas gracias por este espacio. Yo te digo una cosa, se nos fue volando, a mí se me fue volando este espacio. Total. Agradezco todos los que se han comunicado. Eh, Mira, y es lo siguiente, en las clases yo suelo preguntarle a la gente que está muy bien formada, ¿quién es el presidente de Suiza? Suiza es un país que funciona bien, cada séptimo suizo es millonario, ¿ok? Es un país limpio, etcétera. Y nadie lo sabe. Y digo, eso es porque eso refleja la razón de ser de un buen líder. La razón de ser, y con eso, digamos, cerramos, la razón de ser de un líder, y aquí hay muchos líderes, líderes empresariales, educativos, consultores como Eduardo Martí, Luis Ignacio Mallorca, está Miriam, está Mercedes, bueno, un montón. La razón de ser de un buen líder es llegar a no ser necesario. Porque Sí. para ese trayecto, para llegar a no ser necesario, yo tengo que invertir en mi gente, los tengo que formar, les tengo que insuflar una sana autoestima profesional y humana, o sea, los tengo que nutrir para que no dependan de mí. Entonces, vayámonos, oye, ¿cómo nos convertimos cada uno en su área, en su familia, en su área, en su empresa, en su comunidad, en su deporte? ¿Cómo nos convertimos en unos líderes para llegar a no ser necesarios? Definitivamente a través de un liderazgo con propósito que desarrolla, expone y está al servicio. Tengo un mensaje muy bonito y es maravilloso abrir estos espacios con propósito, con un liderazgo al servicio. Es necesario levantar la voz en las comunidades para lograr cambios y transformación. Y aunque yo te dije el mensaje de cierre, yo no me puedo ir sin que Alejandro le quieras transmitir un mensaje a los jóvenes que hoy nos acompañan, que hacen vida en las universidades, que están apostando al país en su formación y con los que yo debo confesarte, vibro semana a semana porque al final son la esperanza, la construcción y el sueño que este país tanto necesita. Sí, yo la verdad tengo mucha esperanza en los jóvenes. Creo que están abordando un mundo muy difícil, muy manipulado y, digamos, mi mensaje es que he conocido jóvenes con unos sentimientos sumamente nobles, ¿ok? Y que desarrollen el criterio propio, porque hay más de una tendencia para manipularlos. Sí, definitivamente. Wow, poderoso y coincido plenamente contigo. Bueno, una feliz noche para todos quienes nos acompañaron el día de hoy desde distintas partes de nuestra aldea global. Este live va a quedar disponible. Y Alejandro, bueno, seguimos en conexión, esencia y conexión. Y mi mensaje de cierre es: cultivemos nuestro espíritu para lograr ese ansiado equilibrio entre el ser, el saber y el hacer. Feliz noche para todos. Gracias, 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 Fanny. Un beso. Gracias. Un beso, Alejandro.